Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar una nueva clase. Esta oportunidad vamos a hablar acerca de la calificación de los procedimientos de soldadura. Bien, previo a la calificación de un procedimiento, se debe especificar un procedimiento de soldadura. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar para mi soldadura de producción? ¿No? Voy a hacer una definición, voy a hacer una evaluación. ¿Qué es lo que necesito? Una evaluación, ¿en qué sentido? Voy a ver qué tipo de material me está pidiendo ingeniería para la construcción, ¿no? Si me piden un API 5LX42, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a necesitar especificar todos esos puntos para que yo pueda ir y seleccionando materiales de aporte, qué tipo de proceso de soldadura me conviene utilizar, viendo obviamente para garantizar una soldadura de producción que sea la más adecuada, obviamente la más eficiente, y obviamente la selección de materiales siempre generalmente en producción se va a ir viendo el tema económico, obviamente, ¿no? Ver que este proceso sea bueno, eficiente y sea seguro, porque al final con el procedimiento de soldadura nosotros vamos a certificar un futuro proyecto, o sea, el proyecto para el cual nosotros estamos elaborando el proceso de soldadura, para que ese proyecto esté adecuadamente construido, ¿no? En lo que refiere a la parte de soldadura y metalúrgicamente hablando, ¿no? De la soldadura igual. Ya. La calificación de un procedimiento de soldadura debe ser realizado antes de la soldadura de producción. Bueno, eso está bastante claro, ¿no? Siempre yo voy a realizar un procedimiento, debo elaborar un procedimiento, ¿no? De soldadura es lo que hablábamos, ¿no? Se debe especificar el procedimiento de soldadura. Y para especificar esto, nosotros debemos hacer una revisión de qué es lo que yo necesito hacer en el montaje mecánico que vayamos a hacer, el tendido de línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a especificar materiales, metales de aporte, procesos de soldadura, qué posiciones debo calificar a los soldadores, todas esas situaciones, ¿no? La calificación debe ser realizada por medio de ensayos destructivos, ¿no? Entonces, esto sí lo vamos a ir viendo más adelante en las siguientes diapositivas. Y obviamente el procedimiento de soldadura necesitamos hacer ensayos destructivos para nosotros certificar, ¿no? La sanidad de la soldadura que se vaya a realizar. Solo pueden realizarse los cambios de variables no esenciales. Esto es muy importante y al igual que otras especificaciones para la calificación de procedimientos como la ASME, la sección 9 o la AWSD 1.1, no podemos, un cambio en una variable esencial significa una recalificación del procedimiento. ¿Por qué? Una variable esencial va a afectar las propiedades mecánicas de mi soldadura, ¿no? Y puede afectar muchos otros factores más que están descritos acá en la norma y siempre hay que leerlas, hay que estar bien al tanto de qué nos puede, en qué nos afecta el cambio de las variables esenciales, ¿no? Entonces, pero en toda norma no se debe realizar los cambios de las variables esenciales. Pero de cualquier manera, y esto vale la pena recalcarlo, me dice acá, ¿no? Solo se pueden realizar los cambios de variables no esenciales. Pero de cualquier manera, es nuestra responsabilidad informar a todo el personal de soldadura o el personal que esté involucrado con el área de soldadura, ya sea control de calidad, ingeniería también, ¿no? Si nosotros vamos a realizar un cambio en una variable no esencial, es nuestro deber informarles, porque todos los cambios que nosotros vayamos a hacer a un WPS es necesario que el demás personal involucrado esté al tanto, ¿no? Sí o sí es necesario. Los registros. La calificación de un procedimiento de soldadura genera un PQR, ¿ya? Y este PQR es donde nosotros vamos a registrar los ensayos mecánicos y este mismo PQR es el que va a respaldar al WPS. El PQR se mantiene tanto tiempo como el procedimiento sea utilizado, ¿no? Entonces este PQR va a seguir siendo vigente mientras nosotros usemos el procedimiento de soldadura que vayamos a calificar. Debe contener lo mínimo indicado en 5.3.2 cuando sea aplicable. Se van a dar cuenta que en el transcurrir del curso, ya en las siguientes diapositivas, vamos a ir designando varios puntos referentes a esto, ¿no? Vamos a ir a revisarlos en la norma
¿Con qué motivo? O sea, lo importante es ir familiarizándonos con la norma, aprenderla a interpretar y lo más importante es conocer cada uno de los puntos de la norma, ¿no? Cómo es que está estructurado la API 1104. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ir a ver la norma, la parte 5.3.2. Bien, en este punto nos encontramos en la norma, en la API 1104, la última edición que tenemos. Ya en el punto 5.3, que nos habla de las especificaciones para el procedimiento de soldadura. Y la diapositiva nos mandaba la 5.3.2, que nos hace referencia a la información de la especificación. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Proceso nos dice. Los procesos especificados, métodos de aplicación o métodos de combinación de ellos deben ser identificados, ¿no? Entonces, todos estos puntos nosotros debemos identificarlo. Cuando vayamos revisando un WPS, ya que es bajo la API 1104, vamos a ir dándonos cuenta que todos estos puntos todos van a estar bien identificados y referenciados en el documento. Obviamente la norma nos dice, cuando sean aplicables, muchos de estos los vamos a mencionar. Referente a la información de la especificación, los procesos de soldadura es justamente lo que había estado viendo en el punto 5.3.2 y acá también está referenciado, ¿no? Dice, los procesos de soldadura se deben identificar el proceso y o combinación de los procesos. Es justamente lo que acabamos de leer dentro de la norma API 1104. Materiales de tubos y accesorios deberán ser agrupados y acá nos va a dar la información de la agrupación. Nos dice ver 5.4.2.2, ¿no? Considerando que los ensayos de calificación fueron realizados sobre el material con la tensión de fluencia mínima especificada del mayor del grupo. Bien, referente a los diámetros y espesores de pared, los rangos para los cuales se aplica deberán ser agrupados. Vamos a ver la manera en la cual nosotros debemos ir agrupando conforme a los rangos, a los diámetros y espesores, ¿no? del cupón de soldadura que nosotros vayamos a realizar para la calificación del procedimiento de soldadura, y también obviamente estos rangos y diámetros y rangos de espesores también los vamos a ir aplicando para la calificación de los soldadores, que lo vamos a ir viendo más adelante. Referente al diseño de la junta, se debe incluir el esquema de la junta. Ya es muy importante nosotros referenciar bien qué diseño de junta nosotros vamos a realizar, cuál va a ser la que vamos a utilizar. También vamos a especificar si nosotros vamos a necesitar un respaldo, puede ser un respaldo metálico, ¿no? en la soldadura de producción. Metal de aporte y número de pasadas. El tamaño, la clasificación y número mínimo del metal de aporte, todos estos puntos deben ser también referenciados, ¿no? Obviamente, si vamos a hacer el procedimiento, vamos a ver qué tamaño de diámetro del electrodo, qué clasificación va a tener esto. Obviamente, con la clasificación vamos a ver la especificación que tiene, ¿no? Y el número mínimo de metal de aporte. Vamos a ver también eso enseguida. Y también vamos a detallar la secuencia de las pasadas, ¿no? Si va a ser acordoneado, van a ser varios cordones, o si van a ser cordoneado uno encima de otro, ¿no? Que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Las características eléctricas también nosotros debemos referenciar, ¿no? Se debe designar corriente, polaridad, voltaje y amperaje para cada electrodo, dice, ¿no? Varilla o alambre. Eso en el caso de la varilla o el alambre, en el caso de que sea un proceso semiautomático, como por ejemplo el GEMAO o el GETAO, que van a ser alambres macizos, ¿no? El GEMAO es alimentación de alambre continua, y el GETAO pues tiene un alambre igual sólido, ¿no? Las características de la llama, ¿no? Se debe designar si es neutra, carburante u oxidante. Ese es un punto bien importante. El orificio de soporte para cada tamaño de varilla o alambre debe ser especificado también. Referente a la posición, debe ser especificado si es rodado o de posición, ¿no? Podemos hacer un procedimiento de soldadura en la posición 6G, que va a estar fija, ¿no? Que eso va a ser una posición. O podemos hacerle
en una posición, por ejemplo, 1G, que va a ser rodado, ¿no? Entonces el soldador lo suelda solo en una posición mientras la probeta va a estar girando. Dirección de la soldadura. Se debe designar si es ascendente o descendente. Eso también es muy importante. Tiempo entre pasadas. Se debe considerar el tiempo máximo entre pasadas, tipo y remoción de la grampa de alineación, ¿no? Acá justamente en la imagen nosotros podemos ver, lo están alineando la junta. Acá podemos ver que lo están manejando, tienen sus soportes y obviamente acá, como se dan cuenta, desde la tubería hasta el suelo van a tener un área que sea lo suficientemente adecuado para que el soldador pueda realizar una soldadura en este punto de acá abajo que prácticamente le va a dar sobre cabeza. Pero ese punto, vamos a ver que la norma nos da esta distancia mínima también, ¿no? Nosotros debemos cumplir con la norma. Pero mientras más alta sea esta, obviamente que en línea muchas veces no se pueden dar esas condiciones, ¿no? Por las dimensiones de la tubería, ¿no? Puede ser un diámetro grande donde a duras penas voy a poder manipular la tubería. Póngase que ya son lingadas de tubería soldada, a lo largo son kilómetros hacia atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en ese punto. Vamos a ver que la norma nos va a dar parámetros para todo esto, ¿no? Tiempo entre pasadas, lo que habíamos visto ahora. Y también nos dice, debe ser especificado si la grampa de alineación va a ser interna o externa. No, es muy importante también esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Esta ahorita es externa, pero generalmente en línea ya existen unos dispositivos neumáticos. ¿Qué es lo que pasa? Como yo voy alineando, esta es la lingada que se ha ido soldando hacia este lado, ¿no? Hacia el lado derecho, por ejemplo. Todo este lado hemos ido soldando, avanzando. Y entonces estoy alineando este nuevo tubo, ¿ya? Que su longitud está desde los 11 hasta los 12 metros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el extremo de este tubo, que son los 12 metros, se mete una grampa interna. ¿Y qué es lo que hace? Como es neumático, va y lo empuja alrededor de la circunferencia del tubo y le va distribuyendo uniformemente todo el espesor. Obviamente, vamos a encontrar nosotros ya en la parte práctica, cuando estemos en campo, vamos a darnos cuenta que nunca, es muy pocas veces que nosotros vamos a encontrar una tubería que sea 100%, no tenga un desalineamiento, sea de la misma dimensión del otro tubo, ¿no? Existen variaciones, pero son bien pequeñas, ¿ya? Y también la norma nos dice que cuando yo tenga una desviación de tal tolerancia, entonces nosotros no debemos soldarlo, no debemos considerar, debemos llamar al inspector de soldadura y ver qué solución se le puede dar, ¿no? También tenemos tolerancias para eso, mucho cuidado con eso. Bien, nos dice, si se usa, debe indicarse el porcentaje mínimo de pasadas de raíz que debe ser completada antes de que la grapa se suelte. ¿Eso qué nos quiere decir? En el caso de que nosotros tengamos una grampa de alineación interna o sea externa, nosotros debemos especificar qué puntos o cuántas pasadas mínimamente, qué porcentaje nosotros vamos a realizar antes de que nosotros saquemos la grampa. Acuérdense que muchas veces con el peso de la tubería, puede ser de la lingada que venimos soldando o de la nueva tubería que estamos uniendo a la lingada, entonces el peso puede hacer que se nos deforme, puede hacer que una vez soldado esto se vea quebrado, haya un quiebre, ¿no? Tiene que ser lo más alineado posible, no debe estar desalineado, ¿no? Muchas veces ocurre que antes de terminar de darle unas buenas pasadas en el primer pase de raíz, entonces lo sacan, lo sueldan y entonces la tubería queda quebrada, ¿no? Y a simple vista se nota. Entonces hay que nosotros especificar, ¿no? De indicarse el porcentaje mínimo de pasada de raíz que debe ser completada antes de que la grapa se suelte, ¿no? Y eso obviamente la vamos a nosotros designar en el WPS para que no tengamos problemas en la producción. Referente a la limpieza y amolado, nosotros debemos indicar, ¿no? Si son herramientas de poder. ¿A qué me refiero? Esto va a ser la amoladora, puede ser, o un tipo de limpieza mecánica, ¿ya? Podemos usar una amoladora, si vamos a usar piedras o discos, ¿qué tipo de disco nosotros estamos usando? Si es de desbaste o el disco intermedio, ¿no? O si va a ser una limpieza de mano que nosotros vamos a hacer, ¿no? Todo esto para la limpieza y amolado o ambos, ¿no? Es bueno nosotros lo detallemos en el procedimiento.
Bien, acá nosotros vamos a ver ahora la especificación del procedimiento y también vamos a ver las variables esenciales. En sí, acá estamos viendo todas las variables esenciales, ¿no? Vamos a ver el pre y post tratamiento térmico, que este es un punto bien importante cuando lleva tratamiento térmico, pre y post tratamiento térmico, ¿no? Debemos ver los métodos, el control y rangos de pre y post tratamiento térmico, es muy importante. Y esto también se va a definir acorde al código de construcción. Debemos ver también el gas protector y proporción del flujo, el gas y proporción del flujo, ¿no? Eso es muy importante también. Y eso es dependiendo a qué tipo de proceso de soldadura nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver qué composición va a tener este gas, o sea, dependiendo qué tipo de proceso de soldadura, qué tipo de material nosotros vamos a soldar, se define qué composición de gas es el que se va a utilizar para la protección del arco, o sea, del metal fundido que nosotros generamos con el arco eléctrico, ¿no? Y también el rango de proporciones. ¿Cuánto va a ser el flujo? ¿Cuánto va a ser el flujo que yo le voy a dar para que este gas pueda cubrir eficazmente el arco eléctrico y el metal fundido que nosotros vayamos a hacer para unir las dos piezas a soldar? Vamos a ver el flujo protector, obviamente, tipo de flux, eso también es muy importante definir. Eso obviamente dependiendo, como habíamos dicho, al proceso que vayamos a utilizar. La velocidad de avance. El rango para la velocidad de avance debe ser especificado para cada pasada en pulgadas por minuto, ¿no? Esto es muy importante. O puedes hacerlo también en milímetros por segundo también, ¿no? Acá nos está indicando en milímetros también, pero la conversión se la realiza, ¿no? No hay ningún problema con eso, no es algo tan que nos vaya a afectar mucho. Tenemos los procesos o métodos de soldadura, tenemos los metales base, diseño de junta, pónganse acá, por ejemplo, un diseño de junta, solamente como comentario, en la norma sección 9, un diseño de junta no es una variable esencial. Ustedes pueden ver y la conocen, la norma ASME sección 9. Pero como ustedes pueden ver acá, la API 1104 me da un diseño de junta como variable esencial. Entonces, mucho cuidado. Por eso decía, en muchas ocasiones yo he podido ver que ha habido personas que lo han confundido eso, ¿no? Si el diseño de junta no es una variable esencial, pero estamos utilizando la API 1104, por favor revisala, ¿no? Entonces, muchas veces eso sucede, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este caso, la API 1104 me dice que el diseño de junta es una variable esencial. También la posición, también, ¿no? El espesor de pared, los metales de aporte, características eléctricas, tiempo entre pasadas. Vamos a ver qué progresión, si va a ser progresión ascendente, progresión descendente. En el tiempo entre pasadas, ya es muy importante, vamos a ver que la norma más abajo, cuando la vayamos revisando más, nos va a indicar que nosotros debemos especificar el tiempo entre pasadas cuando se ha realizado el primer pase de raíz, ya el primer pase, entre el primer y segundo pase, cuánto tiempo se ha demorado. Acuérdense que en el primer pase es la que va a unir las dos piezas de metal, ¿verdad? Entonces, entre ese pase, lo que se hace es la limpieza, hay que amolarlo, dejarlo uniforme, verificar que no haya ningún tipo de descontinuidad, se le hace un pase caliente. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en eso? Es muy importante también referenciarlo. Y vamos a ver, cuando revisemos un procedimiento de soldadura bajo API 1104, vamos a ver que esos tiempos sí están especificados. De cualquier manera, en la plataforma lo tienen ese procedimiento disponible para que puedan ir revisando y también comparando con cada uno de estos puntos que nosotros estamos viendo acá. Van a ver que todo está referenciado en el procedimiento de soldadura. Vamos a hablar ahora del gas de protección y caudal, también como habíamos mencionado, es un punto bien importante, ¿no? Debemos nosotros especificar el flujo de gas, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Con qué presión va a salir el gas, ¿no? Vamos a también, bueno, es importante los fundentes, ¿no? Como variable esencial, también la velocidad de soldadura, el precalentamiento y el tratamiento térmico post soldadura cuando se acuérdense que el tratamiento térmico nos lo va a designar el código de construcción. Y bien, como ustedes pueden ver acá, tenemos nosotros una especificación del procedimiento. Tenemos que identificarlo,
tenemos que definir para qué soldadura va a ser, ¿no? De tubería y accesorios, por ejemplo, ¿no? Y todos estos datos son los mínimos que debería tener un procedimiento de soldadura. Este nos está recomendando la norma API 1104, ¿no? Aquí está el proceso, el material, el diámetro y el espesor de la pared. Tenemos el diseño de la junta, el metal de aporte, el número de pasadas, obviamente, que también vamos a referenciar, características eléctricas, la posición, dirección de soldadura, número de soldadores. Este número de soldadores vamos a revisarlo recién, ¿ya? Cuando es un soldador calificación simple, cuando solo un soldador realiza, o cuando son soldadores múltiples, ¿no? El número de soldadores nos dice, por ejemplo, cuando sea un diámetro grande, pongámosle una de 20 pulgadas, mayores a 10 pulgadas, vamos a darnos cuenta que en muchas ocasiones van a ingresar dos soldadores, ¿no? Para hacer la soldadura. Generalmente esto se da para diámetros grandes. Acá está el lapso de tiempo entre pasadas, que también la vamos a mencionar. El tipo y remoción de la grapa de alineación. Limpieza y amolado, temperatura de precalentamiento, para el alivio de tensión, gas de protección y rango de flujo. Esto es muy importante, ¿no? Igual vamos a definir un rango de flujo, ¿no? Vamos a definir con qué presión va a salir el flujo y siempre pongamos un mínimo y un máximo, ¿no? No pongamos un valor físico, un valor único. ¿Por qué razón? Si yo voy a estar en campo soldando, muchas veces voy a necesitar un poco más de presión, ¿no? Entonces siempre pongamos un mínimo y un máximo también. Fundente de protección, la velocidad de avance, los bocetos y tabulaciones adjuntas, ¿no? Y aquí vamos a ver los datos del soldador, supervisor de soldadura y todo lo que debe tener un documento. Bien, si ustedes pueden ver acá, tenemos tamaños de electrodo y números de pasadas. Por decir, yo voy a hacer el pase de raíz, dice mi primer cordón, ¿no? Dice número de pasadas, el cordón, primer cordón. El primer cordón voy a especificar con qué diámetro de electrodo he hecho. Si yo he hecho con un electrodo de 1/8 o 3.2 milímetros, que sería, ¿no? En milímetros, tengo que especificar con qué voltaje se ha soldado esa primera pasada y con qué rango de amperaje también se ha soldado. Y con qué polaridad, si ha sido con electrodo negativo o ha sido con electrodo positivo, ¿no? También la velocidad de avance. Si se acuerdan ustedes acá, nos dice acá la velocidad de avance. En este punto es importante saber, acuérdense que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? Distancia sobre el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Voy a calcular qué distancia yo voy a soldar con un electrodo, ¿ya? Y qué tiempo me ha tomado soldar esa distancia con el electrodo. Pongámonos en una situación, un ejemplo. Si con ese electrodo yo he soldado 10 centímetros y he controlado 40 segundos para terminar esa distancia, entonces yo ahí ya voy a tener mi velocidad de avance, ¿no? Que va a ser 10 centímetros del avance dividido entre los 40 segundos que me ha demorado hacer ese cordón y tengo la velocidad de avance, ¿no? Aquí está, la velocidad de avance, que eso son matemáticas básicas. Bien, seguimos hablando acerca de las variables esenciales, ¿no? El cambio de cualquiera de las variables necesita una recalificación de procedimiento, era lo que mencionábamos, ¿no? Una variable esencial nos va a conllevar a realizar una recalificación de mi procedimiento. ¿Por qué? Porque estas van a afectar, obviamente, acá nos dicen, ¿no? Las condiciones mecánicas y defectológicas de la unión. Entonces, es muy importante eso. Eso es una de las partes claves y tenemos que tenerla en cuenta. Los cambios de variables no esenciales pueden hacerse sin necesidad de recalificación, con tal de que esté registrado. Debe corregirse el WPS, ¿no? Pero como habíamos mencionado hace un momento, si nosotros vamos a hacer igual un cambio a una variable no esencial, obviamente no necesita de una recalificación, pero nosotros debemos informar qué cambios está haciendo al WPS, especialmente al personal de soldadura, ¿no? Deben estar al tanto si nosotros hacemos algún cambio. Cambios que requieren recalificación. Ya vamos a hablar acerca del cambio de proceso. No es muy importante. Si yo voy a estar utilizando un proceso SMAO, no lo voy a poder cambiar a un proceso GMAO, ¿no? Tiene variables distintas. Entonces, esto es una variable esencial también que va a requerir una recalificación del procedimiento de soldadura. Bien, acerca del material base, ¿sí? Mucha atención en este punto. Es uno de los puntos más importantes también que tenemos en la norma API 1104.
Cambio de grupos como sigue. Primeramente vamos a explicar este punto que nos dice. Vamos a tener tres maneras para calificar el WPS. Cuando califiquemos un WPS, la vamos a calificar de la siguiente manera. Cuando tengamos una tensión de fluencia mínima especificada menor o igual a 42.000 psi, todos esos materiales que estén por debajo o sean igual a 42.000 psi, va a ser un grupo para que yo pueda hacer una calificación del procedimiento. Mi procedimiento me va a cubrir para todos los materiales que estén por debajo de 42.000 psi. El segundo grupo me dice, cuando yo tenga un material que va a ser mayor a 42.000 psi, pero va a ser menor a 65.000 psi, ¿no? Entonces, si yo califico un material que esté dentro de este rango, entonces me va a cubrir solamente para este rango, desde mayores a 42.000 psi, pero que sean menores a 65.000 psi, ¿no? Esa sería la segunda opción. Cuando yo califique un procedimiento de soldadura para aceros mayores o iguales a 65.000 psi, me va a cubrir para todos esos materiales que estén por encima de esta tensión de fluencia, ¿no? De 65.000 psi. Eso lo podemos revisar en la norma y está así especificada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo yo voy a necesitar hacer una recalificación? Pongámonos en el caso A. Yo tengo un procedimiento que ya está calificado, ¿no? En un material, en un acero que tiene la tensión de fluencia menor a 42.000. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a querer soldar un acero que tiene la tensión de fluencia que va a estar entre 42.000 y 65.000, tal cual dice acá el enunciado, este procedimiento que yo tengo no va a servir. ¿Por qué razón? Yo necesito hacer una recalificación con el acero que me corresponde, que esté dentro de este rango, ¿ya? O hacer un nuevo WPS, un nuevo procedimiento con el rango de grupos para B, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cuando yo tengo un WPS menor a esta tensión de fluencia, no me sirve para soldar los otros materiales que tengan esta tensión de fluencia, ¿no? El de 42 hasta menores a 65.000 psi y para mayores a 65.000 psi. Entonces, estos son los tres grupos que nosotros debemos identificar primeramente, ¿no? Bien, vayamos al enunciado. Nos dice, cada grado deberá recibir un ensayo de calificación separado, es lo que decíamos, ¿no? Para cada rango. Ya, cuando se sueldan dos materiales de dos grupos de materiales distintos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si yo sueldo, por decir, un material que tenga la tensión de fluencia menor a 42.000 y otra tensión de fluencia que tenga mayor a 42.000, ya me dice, aquí están diciendo, se debe utilizar el procedimiento del material de más alta resistencia. En ese caso, yo voy a utilizar para este rango, ¿no? Entonces está claro. Cualquier consulta también, señores, alguna duda también, nosotros podemos hacerlo a través de la plataforma, ¿no? En la plataforma nosotros vamos a tener una sala de chat en el cual o también pueden generar una consulta y la vamos a responder.